Buenos días. Primeramente, gracias a Dios porque estamos sanos y estamos todos aquí. Y es el momento de lo que estamos aquí, es lo que tuvimos la bendición de la necesidad de aprender y darle mucho más al paciente. Y gracias a los muchachos por la invitación. Hoy vamos a hablar de empozoñamiento fídico, que está en el top 10, sí, en los pacientes de hospitalización, insuficiencia cardíaca, empozoñamiento botrópico, politraumatizado, están en el top de los pacientes que más vamos a ingresar. Es decir, en cada guardia que tengan van a tener un empozoñamiento ofídico. ¿Ok? El empozoñamiento fídico, botro, viene de la palabra griega botro, que significa ambos ojos. Ellos hablaban de que tenía ambos ojos porque las serpientes tienen algo que se llama foseta loreal y a veces las consumen la gente la confunde como si tuviera cuatro ojos. Entonces, es la foseta loreal, que es un receptor, es un termorreceptor que permite cazar la presa. Es decir, y las serpientes o las culebras no es que sean malas, sino que esa es su misión. Su misión es cazar para comer y digerir la comida, no para atacar a los seres humanos como tal. Eh, el emponzoñamiento ofídico el botrópico representa el 80% del emponzoñamiento en Venezuela. El otro 19% lo representa el crótalo y el achésico en muy poco porcentaje. Es lo que le decía. Se llama Botroc, que tiene el Botroc, que si ambos ojos sería ojo, y la fosita loreal que se confunden como ojo. O a veces lo dicen cuatro narices. Entonces es Botroc, de aquí viene su nombre. ¿Ok? Tenemos que la la serpiente que produce más empozoñamiento es la Bothrops colombiense, que es la Mapanare, seguida por la tigra mariposa, que es la venezuelensis. También tenemos Atrox, que es otra serpiente. Y en el otro menos porcentaje, que serían los crotálicos, sería la Durixum terrificus. Se habla de que la Organización Mundial de la Salud cataloga los empozoñamientos botrópicos como de, una enfermedad, una enfermedad que produce mucho daño social, porque eso afecta aproximadamente a una población que está entre los 15 y 60 años. En Venezuela, el promedio de edad de las personas afectadas está en los 37 años. Entonces representa un problema de salud pública. En el 2009, la Organización Mundial de la Salud es un problema de salud que es maltratado. Por eso la importancia de tener un entrenamiento adecuado, de una capacitación adecuada en el manejo de empozoñamiento ofídico. Representa en Venezuela del 1 al 2% de hospitalización. Aproximadamente tenemos 3 millones de personas eh, con empozoñamiento ofídico a nivel mundial. En Venezuela, 5.000 a 4.500 al año, con una mortalidad a nivel mundial de 125.000 personas, y de las cuales 100.000 quedan con secuelas, sean con insuficiencia renal en diálisis o por pérdida de un miembro, es decir, una amputación. Tenemos que representa también un problema de salud pública muy importante, es que necesitamos aproximadamente 10 millones de dosis de suero antiofídico a nivel mundial al año, pero la capacidad de producción de suero antiofídica es muy baja. Aquí en Venezuela tenemos que el empozoñamiento ofídico generalmente no se le cumple tratamiento porque aquí el único instituto que produce el suero antiofídico es Biofar, un instituto de la Universidad Central de Venezuela, y ya saben que no tenemos presupuesto para la universidad y mucho menos para la investigación. Entonces la capacidad de producir eh, suero antiofídico es muy baja. La mortalidad ha estado en el 8% en los pacientes que no
sirven en el suero antiofídico. Y cuando colocamos el suero antiofídico puede disminuir entre 0,5 y 0,7%. Vemos que los estados con más empozoñamiento fídico, Zulia, Lara, Falcón, Yaracuy, que son los más casos. Tenemos una particularidad en la región centro-occidental que sería Lara, Falcón, Zulia, porque tenemos cuatro climas. Aquí eh, podemos tener Botrox, tenemos crotálico y tenemos micrónico. Entonces, por eso es que ocupamos los primeros estados con casos de sueros antes de empozoñamiento ofídico. Otra cosa importante que aquí, por ejemplo, en el estado Lara, nosotros tenemos una zona que es xerosófila, que podemos tener crotálico, pero en esa zona también tenemos Carora, sería Crespo, Urdaneta, eh, Morán, Jiménez, tenemos todos los climas. Entonces tenemos un clima, un área seca donde podemos tener botros atros con botros colombienses. Podemos tener micrúrico, tenemos botros atros en Sanare, en Cubiro, en Barbacoa. Si estamos en Yaracuy, en Nirgua, entonces por eso la importancia del caso. Entonces, si la rural la van a hacer en Sique, van a tener un crotálico. Si están en Keyboard, van a tener un Botrox, un crotálico y un milcúrico. Si están en Río Claro, tres. Entonces, por eso la importancia de conocer y aprender a hacer el manejo. Porque acuérdense que estamos ya en la Organización Mundial de la Salud nos clasifica que estamos tratando muy mal el empozoñamiento. La patogenia es muy diversa debido a que la venina del Botrox tiene múltiples enzimas, tiene minerales, múltiples sustancias tóxicas que van a desencadenar una cascada de eventos. La principal es la fosfolipasa A2, tiene dos componentes, eh, uno que es citotóxico, otro que y a dosis baja puede ser neurotóxico, puede actuar sobre el músculo liso, puede dañar el endotelio, inhibe la agregación plaquetaria y a dosis muy alta es neurotóxico o miotóxico. Fosfolipasa, hialuronidasa, monofosfoesterasa, acetilcolinesterasa, bradicinina, quinina, enzimas proteolíticas y también tiene procoagulantes eh, que van a producir un consumo de fibrinógeno y la disminución de la plaqueta. Tiene nucleotidasa, nefrotoxinas, miotoxinas, eh, fosfolipasa A2, 1 y 2, hemorragina, eh, puede tener calcio, magnesio, hierro, zinc, múltiples oligoelementos que tienen múltiples acciones que van a afectar al organismo. Y lo que más van a dañar es el endotelio. Si se daña el endotelio, va a dañar la permeabilidad de la membrana, vamos a tener cambios de edema, vamos a tener la afectación de la cadena linfática, entonces el paciente va a estar full de edema. Pero no todo es malo porque muchas acciones de esta venina también la vamos a usar a nivel farmacológico. Por ejemplo, tiene una enzima que es inhibidora de la angiotensina. Entonces, de ahí se descubrió que era capaz de producir hipotensión. Entonces, de ahí, de la enzima, de las veninas, del Botrox, descubrimos que sacamos el losartán. Entonces, los ARAS2 son gracias al empozoñamiento ofídico. Otra cosa que tenemos aquí también es que tenemos que la prueba biológica que se usa para calcular los niveles de fibrinógenos, tiempos, TP y TPT, es el mismo veneno del pulpo. Entonces también tiene su utilidad. Así.
La clínica va a depender de la cantidad de la cantidad de veneno que inocule la serpiente, del tamaño de la serpiente, la situación en que pasó el accidente. Si la serpiente estaba en apareamiento, lógico que la dosis de veneno va a ser mucho mayor. Si es una serpiente que eh, que está durmiendo, los empozoñamientos físicos generalmente ocurren en la mañana, de 9 a 12 de la mañana, porque los trabajadores, la culebra está durmiendo, los trabajadores están manipulando en el campo y ocurren los accidentes en ese horario. Cuando la culebra se despierta, generalmente inocula, ella inocula, muerde al paciente, inocula el veneno, pero es indefensivo, no es porque quiere morder a alguien. En las noches es el otro pico de soñamiento ocurre entre 5 y 10 de la noche, pero es cuando ella sale a cazar. Ella sale a cazar porque necesita comer y necesita digerir ese insecto o ese animal que se le atravesó. Y entonces ella inocula una carga para neutralizar a la víctima y que a veces la víctima somos nosotros, es otra cosa. La culebra o la serpiente no va a atacar porque tú eres un hombre o eres una mujer. Ella ataca para defenderse. Ella tiene un radio de acción de aproximadamente 2 metros de distancia. Si la culebra está ahí y ella está armada, el paciente se separa, la persona se separa, no la va a perseguir. Ella se enrolla y tiene un radio de 2 metros. Es decir, cuando vean una serpiente por ahí, no tienen por qué matar la serpiente. Entonces, eso hay que explicárselo a la gente que trabaja en el campo, que las serpientes no te van a perseguir, que no hay que matarlas. En la guardia pasada salí del hospital y había una serpiente en el jardín y la gente, hay que matar a la culebra no estaba haciendo nada a nadie. Entonces, eso, tenemos que preservar la vida del niño. Depende de la cantidad de hialuronidasa que presente, que presente la víctima después de la mordedura, va a tener edema. El edema va a aparecer entre los 10 y los primeros 14 minutos del empozoñamiento. En medida que el veneno va introduciéndose al cuerpo, va a aparecer el dolor. Esas serían las primeras manifestaciones locales. Si es una serpiente que inoculó mucho veneno, es decir, si es una serpiente joven, ella no tiene técnica de sobrevivencia. Entonces ella va a inocular todo el veneno que tiene. Si es una serpiente que es pequeña, 20, 30 centímetros, va a inocular mucho veneno. Si es una culebra de 1,5 metros, 2 metros de tamaño, es una serpiente vieja que tiene experiencia y va a inocular solamente la dosis adecuada para poder asegurar su supervivencia. Es decir, va a neutralizar un ratoncito y se lo va a comer y ya. En cambio, las serpientes pequeñas van a inocular gran cantidad de veneno. En las hemorragias ya cuando hay un algo sistémico, el paciente puede tener dolor abdominal y la flictena, se ha demostrado que la flictena es el cúmulo de veneno que hay en las ampollas donde ocurrió la herida. Si la cantidad de veneno es muy grande, va a producir necrosis. Entonces vamos a clasificarlo en tres grados. Vamos a tener hay emponzoñamiento cuando hay una cantidad de veneno importante y hay otros que son accidentes, y es mordedura en seco. A veces la serpiente lo que hace es morder para que tú te vayas, pero no te va a inocular veneno. Puede ser que ella haya tenido ya haya comido, haya un ratoncito, un pajarito, ella inoculó el veneno y ya no le queda nada, lo único que le queda es la mordedura como tal. Entonces lo vamos a clasificar en grado cero o accidente ofídico. Accidente ofídico porque no hay un envenenamiento como tal. Entonces, en el grado cero no hay evidencia de nada. Sí, el paciente dice, no, yo iba caminando por la calle y sentí que algo me picó. Yo hice me picó, pero es me morder porque tiene dientes, no tiene pico. Algo me mordió
Entonces, uno siempre que llega a un paciente que con una herida es un emponzoñamiento físico hasta que no se demuestre lo contrario. Si haya sido un alambre, o una tachuela que había en el piso y la tocó, es un emponzoñamiento físico hasta que no se demuestre lo contrario. Esperamos 6 horas, medimos el laboratorio, que sería tiempo de coagulación, fibrinógeno, examen de orina. Si a las 6 horas no hay evidencia clínica de una afectación por la benigna, entonces decimos que es un accidente ofídico, es un accidente ofídico. Si el paciente han pasado 14 minutos, ya el paciente tiene edema, tiene salida de sangre por los orificios de la mordedura, entonces ya vamos diciendo que el paciente tiene un grado 1, aquí sí hay un emponzoñamiento. Vamos a tener edema local, eso lo vamos a clasificar si es en un solo segmento, en dos segmentos, en tres segmentos, y lógico que vamos a tener una medición, si lo vamos a cuantificar con una cinta métrica, con una referencia anatómica que nos oriente. Inclusive podemos hasta rayar la lesión. Por ejemplo, si el paciente tiene eh, un edema, deberíamos tomar de referencia el maleolo y ahí colocamos la cinta y lo marcamos con un bolígrafo. Porque todos los días, cada 2 horas o los días que dure el paciente, tenemos que cuantificar cuánto tiene. Si llegó con 10% de diferencia, a las 2 horas aumentó, disminuyó, tenemos que cuantificarlo. Entonces, si está en un solo segmento, si está en un solo segmento, es grado 1. Pero si pasó dos segmentos, grado 2, y si pasó segmentos, es un grado 3. Entonces tenemos el paciente tuvo el empozoñamiento, tenemos los huequitos de los colmillos, tenemos que ver la diferencia entre los huequitos. Si el huequito, de los dos huequitos, hay salida de sangre y la separación es de 1 centímetro, fue una serpiente que fue muy pequeña. Entonces, si tenemos una serpiente con unos 3 centímetros de separación, decimos es una serpiente que fue muy grande. Si fue muy grande y estaba en apareamiento, la cantidad de veneno que inoculó fue importante. Pero si es una culebra que no estaba en apareamiento, quizás sea una leve. Generalmente los empozoñamientos ocurren cuando las serpientes se están apareando en época de lluvia. Cuando llueve, eh, cuando llueve, acuérdense que las serpientes son poiquilotermas, entonces ellas van a buscar algo caliente. Ellas están frías, por la foseta loreal, ellas van a sentir que hay un cuerpo caliente y lo van a morder porque ellas necesitan calor. En el grado 2, ¿verdad? Vamos a tener que el edema va progresando, el eritema ya es mucho más grande y cuando hacemos la prueba de laboratorio lo vamos a encontrar normal. ¿Qué laboratorio vamos a pedir? Fibrinógeno, tiempo de coagulación, TPI y TPT. Vamos a tener hay que pedir examen de orina porque afecta la corteza del, del riñón, puede afectar produce microtrombos a nivel renal y puede haber necrosis tubular eh, y hay insuficiencia renal. Entonces, grado 0, el paciente no tiene nada, solamente tiene el antecedente que lo mordió una serpiente. En el grado 1 hay la señal de los dos dientes que fue inoculada el veneno y hay un edema local, eritema leve y no hay síntomas sistémicos. Y la afectación, el edema es solamente a un segmento. En el grado 2, el edema aumenta, ya hay dolor, porque el edema puede producir síntoma compartimental, y los laboratorios empiezan a alterarse. Ya en el grado 3 afecta ya más de 3 segmentos, hay sangrado abundante los orificios naturales. Y lo lógico que ya aquí las alteraciones de laboratorio, fibrinógeno, TP y TPT son incoagulables. Otra cosa importante, si el paciente llega en anuria, es severo. No importa que no tenga esto, pero si el paciente está anúrico, si la mordedura fue en cuello, en cara, en miembro superior, se clasifica como severo.
por la cercanía del veneno. Ahí no vamos a estar esperando 6 horas a que el paciente llegue al laboratorio, no, de una vez. Miembro superior, cuello, cabeza y cola, es severo y se le coloca el suero antiofídico. Los cuidados médicos que le vamos a hacer al paciente, ya les he dicho, tiempo de TPT, tiempo de ovulación, los niveles de fibrinógeno, vamos a pedir hematología completa porque produce hemólisis, produce inhibición de la agregación plaquetaria, destruye las plaquetas, electrolitos, produce hipercalemia, que tenemos que tener los niveles de electrolitos. Como hay daño renal, entonces vamos a tener pendientes los niveles de urea y creatinina. eh, por la cantidad de veneno, puede producir daño muscular. Vamos a estar pendientes de la CPK, LDH y el examen de orina. Si el paciente tiene evidencia clínica, si es una mordedura en cabeza, cuello, miembro superior y tiene sangrado, colocamos el suero antiofídico de una vez. Vamos a mantener ese miembro elevado por encima del corazón, es decir, mayor de 45 grados. Si lo elevamos mucho, vamos a producir más distribución del veneno y vamos a tener más secuelas. Si el paciente dejamos el miembro muy inferior, entonces el veneno se acumula y podemos tener necrosis de esa extremidad. Siempre vamos a hablar con el paciente y hay que tranquilizarlo porque el trauma de que tiene el paciente con los mordió una serpiente, el paciente lo primero que piensa es que se va a morir. Pero si recibe el tratamiento adecuado, eso no va a pasar. Lógico que hay que calmar el dolor. Entonces, cuando el paciente nos llega con el soñamiento físico, aquí en Barquisimeto y en todos lados, el paciente llega con la serpiente en un saco. Eso, eso nunca, bueno, ahorita hay unos que le sacan fotos, pues, pero siempre el paciente, el familiar llega con un saco, maten la culebra, le llevan en un saco o en una caja. Entonces tenemos que estar pendientes de las características de la serpiente. Aquí tenemos, aquí en Venezuela, aproximadamente más de 523 especies de serpientes, pero solamente 15 son venenosas. ¿Ok? Entonces, la serpiente, hay de 4 tipos, ¿verdad? Tenemos unas serpientes que tienen el ojo, la pupila redonda, no tienen dientes, entonces se llaman aglífidas. Entonces, esas no son venenosas. ¿Ok? Esas son las boas, ¿verdad? Muerden y se tragan la víctima completa. ¿Ok? Los pajaritos, los ratoncitos. Hay otras que son las pistoglifas. Los pistoglifas son unas serpientes que también tienen la pupila redonda, pero tienen un diente pequeño en la cara, en la parte posterior del maxilar superior. Esas serpientes inoculan veneno en muy poca cantidad. Entonces ellas usan el veneno para digerir esa presa. Entonces generalmente las opistoglifas son culebras que se comen las otras culebras. Llegamos a la proteroglifa. La proteroglifa ya no tiene la pupila horizontal, sino que tiene una pupila vertical. Y lógico que va a tener 2 colmillos anteriores. En la proteroglifa los colmillos no son fijos, son cortos, pero si inoculan veneno, esas sí representan peligro para la salud humana. Aquí en Venezuela las únicas que tenemos aquí son los corales o los micruros. Son serpientes muy pequeñas y es muy baja la incidencia de pacientes lesionados por ese tipo de serpiente. Si van a la India, o en Pakistán, Afganistán, allá sí hay cobras, que sí son proteroglifas. Y por supuesto que llegamos a las solenoglifas, que son las serpientes, tienen sus 2 colmillos que se van hacia adelante, que tienen una glándula productora glándula exocrina que produce el veneno, tienen pupila vertical y ve cómo tienen la nariz hacia arriba. Esas son las que producen, esas son las que tenemos aquí, son el crótalo y el boto.
Entonces, aquí está el veneno. Entonces, siempre el paciente no van, los familiares van allá con la culebra. Cuando ustedes vean, pues, la serpiente siempre va a llegar muerta y cuando vean los dientes, así, si es un botro, fue un croto. Y van a ver las características de los dientes, de los ojos. Y lo otro es la fosita loreal, que esta no tiene fosita loreal. La cuarta se tiene la fosita loreal, tiene los dientes y la cabeza que es triangular. Para no decir las otras características que se nombran. Entonces tenemos eh, que tenemos los tres grandes grupos, ¿verdad? Tenemos Mapanares, que sería la Botros atrox, la terciopelo, que es la Botros colombiense, y la triga mariposa, que es la venezuelense. ¿Alguien es de aquí de Caracas? No, ninguno es de Caracas. Bueno, la tigra mariposa es la serpiente de Caracas. Es la que está en el Ávila, está en Los Teques, está en la región en la costa norte, sí, Aragua, Carabobo, Miranda, y la tenemos en Falcón. Entonces la tigra mariposa es la venezuelense. Entonces, cuando alguien le dice de Caracas, en Caracas y lo más montículo en Caracas y es la venezuelense. Entonces la característica de la venezuelense es que, fíjense, es que ellas tienen una mancha negra tras del ojo y tienen una disposición de escamas en forma de que alterna marrón, negro, amarillo, como si fuera una tigra mariposa. Por eso es que es la tigra mariposa. Esa es una serpiente que alcanza unos 1,65 centímetros de él. Es una serpiente que es pesada y tiene un cuerpo triángulo. La otro colombiense es la que está aquí, es la que tenemos aquí, está en todo el país. Está entre 0 metros sobre el nivel del mar y los 500, entre los 1000 metros sobre el metro sobre el nivel del mar. Porque si el metro está a 600, aquí tenemos otro colombiense. La diferencia entre la botro colombiense y la venezuelense es el pico, que es un pico corto y no tiene la mancha negra que tiene aquel. ¿Ok? Y la Botrox Patrox, a diferencia de la Botrox Actro, es la misma coloración y en la pupila, que es una pupila de color. Esta es la culebra más frecuente que está en toda Latinoamérica, pero aquí en Venezuela se encuentra en Oriente. Bueno, aquí tenemos unas muestras de unos ejemplares, son Botrox venezuelensis. Esas son fotos de los estados Aragua, Miranda, Carabobo y el Cerro Labia. ¿Ok? Los colores oscilan entre marrón, negro, verde oliva, y la característica es que tiene un patrón de colores característico como si fuera una mariposa. El tigre es de algunas partes como como un tigre y las otras partes como una mariposa. Y lo más característico es que tiene la mancha negra detrás del ojo. Las botas colombienses, esa también va a estar distribuida. Esta es la más frecuente, esta es la que produce más sangrado. Que la diferencia de esta serpiente es que tiene un pico corto. ¿Ok? Esta puede tener colores marrón, negro, amarillo y por debajo, en el vientre, puede tener un color amarillo en la adulta y un color blanco en la serpiente joven. Aquella es una serpiente joven. El labotro atro, el labotro más frecuente en toda Latinoamérica, son las culebras mucho más pequeñas. Esta se reproduce cada 3 o cada 4 meses y puede producir en cada cría son 80 serpientes. ¿Ok? Esta puede tener un tamaño entre 75 y 125 centímetros de largo. eh, Puede producir veneno. La que se ha reportado que produce menos veneno produce 124 miligramos al día y la más grande 342.
y va a producir, el paciente va a tener un daño cuando se reportan más de 64 miligramos del veneno. Y la más pequeña produce 124. De la diferencia. La venezuelensis tiene 80 crías por cada parto y bueno, es vivípara en cada periodo de cría. Y la colombiensis 30 nada más. Y esta tiene 80, 60, 80. Hay que tener claro que el paciente va a tener un daño por inoculación de la veneno. Solamente necesita 62 miligramos de veneno. Y vamos a tener que el único antídoto es el suero antiofídico polivalente. Ustedes cuando estén en la rural van a ver que todo el mundo, no, que le inyecté X cosa, agua de romero, agua de no sé qué cosa, orina de venado. Eso, el único antídoto es el suero antiofídico. Si el paciente hace una reacción adversa, suero antiofídico. Entonces, el veneno, el antídoto es específico. Aquí en Venezuela tenemos un suero antiofídico polivalente que lo hace Biofar y tiene los tres componentes, pero también es el de uso humano, porque el de uso veterinario, la Universidad del Zulia prepara un suero antiofídico monovalente, pero solamente fue aprobado para uso veterinario. Y ellos tienen, dependiendo de la zona, el veneno preparado para otros atros, colombienses y venezolenses, dependiendo de la región donde esté. Entonces tenemos el veneno se neutraliza con el suero antiofídico específico, pero puede haber una reacción cruzada y puede tener un efecto parcial cuando se usa el suero que no es específico. Es decir, a veces cuando usamos un suero que no es de Venezuela, que viene de Costa Rica, que son otras especies de serpientes, puede tener una reacción cruzada parcial. Mientras más rápido coloquemos el suero, menos secuelas vamos a tener. Y la dosis debe ser suficiente y única. Entonces, el suero antiofídico, un suero antiofídico polivalente, es un suero que viene de caballos hiperinmunizados, que lo hace el Instituto Venezolano, que lo hace Biofar en la UCB. Aquí tenemos otros sueros que también se usan aquí en Venezuela, que es el colombiano, este también es colombiano. Este colombiano, vamos a empezar por este colombiano. Este colombiano viene, yo siempre le digo que tiene el frasco, la etiqueta amarilla y el otro es la etiqueta verde. Este amarillo, eh, aquí tenemos la particularidad de como aquí en Venezuela la cantidad de sodio antiofídico que se produce es muy poco, entonces tenemos que traerlo de afuera, pero no es específico. Por ejemplo, este suero, el que es un probiol, va a neutralizar 10 cc de suero antiofídico, va a neutralizar 25 miligramos de veneno, pero de Botrox, Atrox y Asper. Es decir, si fue colombiense, si fue venezolense, no le va a hacer nada. Entonces, y fíjate, 10 miligramos, va a neutralizar 25 miligramos. A veces tenemos ese. Este suero que está aquí tiene efecto contra el colombiense, el venezolano, tiene efecto sobre el colombiense y el Atrox. No neutraliza venezolense. 10 cc neutralizan 70 miligramos de Botrox. Pero acuérdense que la serpiente, la más pequeña, la que produce menos, produce 62 miligramos de veneno. Y si es una serpiente grande que inoculó de los 300, necesitamos varios frasquitos de esto. Y llegamos al último, que es el SAO de Biofar, que es el que hace la Universidad Central de Venezuela. 10 miligramos de SAO van a neutralizar 20 miligramos de Botrox. Y 10 miligramos de suero antiofídico van a neutralizar 15 de crotálico. ¿Ok? Entonces, este suero es polivalente porque tiene acción contra el cróntalo y contra el bote y el H5. ¿Ok? Entonces tienen que sabérselo bien, bien, bien. Entonces el tratamiento lo vamos a colocar dependiendo de los grados de severidad que habíamos tenido. Si el paciente
tenía 0 grados, no tenía edema, no tenía sangrado. Tuvimos dudas, esperamos las 6 horas, tuvimos laboratorio y nos llegó el laboratorio, el fibrinógeno en 200 miligramos por decilitro. Sin lesión, fibrinógeno en 200, no le colocamos suero físico. Pero el paciente tiene un poquito de edema, el fibrinógeno está en 120 miligramos, 20 miligramos por decilitro, un tiempo de coagulación prolongado, pero lo demás está normal. Colocamos 5 ceros antiofídicos, clasificamos como leve. El paciente, el edema aumenta progresivamente y ya está en 2 segmentos. El laboratorio, el fibrinógeno bajó a 70, 110, el tiempo de coagulación está incoagulable, los TP y TPT es incoagulable, lo clasificamos como moderado, le colocamos 10 frascos. Y el otro, el paciente tiene hematuria sin laboratorio, le colocamos 15 frascos. La herida fue en cuello, cabeza, miembro superior, 15 frascos, así no tengamos clínica ni laboratorio. ¿Ok? Ya en el tercero, el fibrinógeno baja de 70, el tiempo está incoagulable, el TP incoagulable, colocamos una sonda y está anúrico, 15 frascos. Entonces, el leve, vamos a colocar 5 ampollas que van a neutralizar 100 miligramos. Acuérdense que ya de 60 produce daño. Cuando estamos moderados, vamos a neutralizar 10 ampollas, neutralizan 200 miligramos. Y cuando ya es severo, vamos a colocarle más de 15 ampollas. Aquí hemos tenido pacientes que le hemos colocado 35 ampollas y pacientes que han hecho ese hemorrágico. Desafortunadamente, ninguno fallece, ninguno sobrevivió. El paciente, ya bueno, ya tuvimos la clínica, eh, vimos la culebra, ya sabemos qué cantidades de veneno vamos a neutralizar, ¿no? Son 100 miligramos, 200 o 300 miligramos. Entonces, deberíamos realizar el ABC de todo paciente, ¿verdad? Analizamos 2 vías periféricas, vamos a colocar oxígeno, vamos a tranquilizar al paciente, vamos a lavar bien esa herida con agua y jabón. Acuérdense que la culebra no se cepilla. Entonces ahí hay bacterias, hay bacilos, hay gran negativo, entonces tenemos que lavar bien esa herida. Y acuérdense que en las flictenas hay cantidad de veneno, que si se deja ahí puede producir necrosis. Otra cosa importante es que tenemos que garantizar que ese riñón no esté sufriendo. Entonces al paciente le vamos a colocar una hidratación que va a estar entre 10 y 30 cc por kilogramo de peso cuando llegue y vamos a dejar una de mantenimiento entre 35 y 50 cc por kilogramo día. Siempre pendiente, presión arterial media, la presión arterial media tiene que estar mayor de 65 milímetros de mercurio y el gasto urinario mayor de 0,5 y 11 cc por kilogramo de peso. Si el gasto urinario está en cero, lo tratamos como severo y full líquido, full líquido. ¿Qué antibiótico le vamos a colocar? Como es anaerobio y gran negativo, bacilo, eso mata cualquier cosa. Un buen lavado, barremos la bacteria. Podemos colocar una penicilina sódica. Si el paciente es alérgico a la penicilina, podemos agregarle clindamicina. Y por supuesto que esto es de entrada, porque cuando tenga el paciente la lesión, vamos a tomar la muestra y vamos a hacer un GRAN para orientarnos y el cultivo del flicteo. Vamos a tranquilizar al paciente, vamos a colocarle un poquito de alprazolam o midazolam, vamos a tranquilizarlo y para el dolor, ketoprofeno. Y vamos a colocarle hidrocortisona si el paciente hace una reacción anafiláctica. También podemos usar clorfenidamina. Y si el paciente hace una reacción alérgica tardía, podemos usar prednisona. Y es lógico que como ahí hay bacterias, podemos usar antibiótico tópico tipo citracina.
Siempre que está pendiente porque el paciente, hay que medir la presión, el llenado pupilar, porque el paciente puede hacer un síndrome compartimental. Siempre hay que hacer una buena cura, eliminar las flictenas, porque ahí hay veneno y puede producir necrosis. Acuérdense que hay microtrombos, por ahí necrosis tubular, entonces hay que repetir que no vaya a ser una insuficiencia renal aguda. Lógico, los pacientes, les he dicho que tiene una enzima que produce inhibición de la angiotensina, el paciente pasa a hipotensión y shock. Y lógico, sexy ya es prolongado y muerte. Bueno, ahí tienen un paciente con una gangrena seca, ya tiene dos segmentos, ya va, y aquí están las flictenas, que eso hay que limpiarla bien. ¿Ok? La serpiente es tan importante para la humanidad que la Organización Mundial de la Salud decretó que el Día Mundial de la Serpiente es el 16 de enero. Imagínense la situación. La serpiente es tan importante para nosotros que eh, se describe hasta desde la Biblia, donde del Génesis, también en medicina, en nuestro símbolo es una serpiente. Para múltiples culturas, este, en Pakistán, en Afganistán, es un soldado jugando con una cobra, mucha gente la tienen de mascota. Para otros es un producto exquisito y para nosotros para mantener el control de los roedores, de otro tipo de serpientes, de los sapos. Entonces hay que mantener la biodiversidad de la humanidad. La principal función del médico es educar. Que tenemos que decirle al paciente que hay cosas que tiene que hacer para evitar que ocurran los empozoñamientos. Hay algunas plantas, por ejemplo, la cebolla, el romero, el ajo, que alejan la serpiente. También es importante decirle al paciente que debe usar protección si va a ir a trabajar, debe usar unas botas adecuadas y si va a trabajar con las manos, debe usar una ropa y unos guantes adecuados para que eso no suceda. Y otra cosa es que no debe eliminar la serpiente porque tienen una utilidad en el ecosistema. Otra cosa importante es que la mayoría de las serpientes están donde hay áreas de cultivo, porque si hay cultivo, hay otros animales y ellos se van a alimentar de eso. Entonces, en los cultivos que tienen más serpientes sería el café, la papa, la remolacha, la lechuga, y eso es lo que se cultiva aquí. El maíz, donde se cultiva maíz, hay muchas serpientes porque hay muchos roedores y va a haber serpientes. Entonces, hay que orientar a la gente que en donde si siembra ese tipo de productos, debe sembrar romero, ajo y cebolla que alejen serpientes. Cada mañana tienes dos opciones, seguir quejándote de la vida o hacer algo para cambiar. Bueno, gracias. Bueno, primero agradecerle, hijos de Hipócrates, por la invitación. Espero que continúen con este tipo de actividades y denle paciencia a estas actividades, que la disciplina y la persistencia es lo que le va a llevar después a mayores éxitos, a más alcance, ¿ok? Vamos a tratar de pasarla bien con lo que estamos. Les pregunto a ustedes de qué personal son para ver cómo adecuo la charla, porque la idea es que todos disfrutemos la explicación. Esto es insuficiencia cardíaca basado en el éxito que tuvo este anime en el cine, la película del anime más vista en las salas de cine, y vamos a empezar. Como somos poquitos, yo voy a interaccionar con ustedes. Entonces, ustedes llámense Manuel y llámense Samuel, ¿ok? Sí, vamos a empezar. Manuel.
No se preocupe, patroncito. Detectaré la partitura de sus ataques y la puedo conmigo. Patroncito, ahora que lo pienso, no sé qué es la insuficiencia cardíaca. Y la verdad es que es difícil, porque la insuficiencia cardíaca ha cambiado de enfoques durante todo este tiempo. Hay quienes se enfocaron en variables clínicas, hay quienes se enfocaron en variables hemodinámicas o fisiopatológicas, ¿ok? Por eso es que dice, históricamente, algunos han optado por identificar los síntomas y signos del paciente bajo una mirada sindrómica, como se hizo en el estudio de Framingham, que tuvo por objetivo realmente estudiar la población con insuficiencia cardíaca, no establecer criterios diagnósticos. Algunos otros tuvieron un enfoque fisiopatológico, Bramwell, que decía que la insuficiencia cardíaca se presentaba cuando el corazón no podía latir y satisfacer las demandas metabólicas tisulares. Sin embargo, todo este tiempo nos hemos encontrado la paradoja de tener corazones dilatados, aumentados de tamaño, en pacientes sin insuficiencia cardíaca y otros pacientes con corazones de tamaño normal y tener insuficiencia cardíaca. Pero estos son muchos detalles. Patroncito, además están los factores que consideran la resistencia y los péptidos naturales. Son muchos detalles. A mí se me va a olvidar. Pero no se nos va a olvidar, porque gracias a Dios, gente que sí sabe mucho dijo, vamos a hacer un consenso y vamos a hacer una definición universal de insuficiencia cardíaca. Respiración de la bestia. Tercera postura. Definición universal. Y entonces esa definición universal participaron 38 expertos de 14 países de los 6 continentes. ¿Qué dijeron ellos que era la insuficiencia cardíaca? La definieron como un síndrome clínico, caracterizado por síntomas y signos actuales o previos y que son característicos de insuficiencia cardíaca. De aquí la visión sindrómica que se mencionó inicialmente tiene relevancia. No podemos hablar de insuficiencia cardíaca si el paciente nunca ha tenido síntomas, ¿ok? Estos síntomas son secundarios a trastornos estructurales y o funcionales del corazón y que se debe corroborar con al menos uno de los siguientes: la elevación de los péptidos natriuréticos o la evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica a través de imágenes o pruebas invasivas. Excelente. La definición universal es bueno. Por eso no la conocía. De los nuevos reclusos. Si ustedes están en segundo semestre, pero cuando lleguen a octavo, se los voy a preguntar en el examen. Patroncito, si la insuficiencia cardíaca es un síndrome, significa que también tiene muchas causas que lo desencadenen. Son muchos detalles. A mí se me va a olvidar. La verdad es que hay dos lunas superiores. Las lunas superiores son demonios que tienen como más poder en el anime, ¿ok? Que son responsables de la mayoría de los casos. El resto participan ocasionalmente. ¿Qué quiere decir el patroncito con esto? Que hay dos causas principales de insuficiencia cardíaca. Las demás no es que sean relevantes, sino que es esperable que todo paciente de insuficiencia cardíaca tenga dos antecedentes. ¿Y cuáles son esos antecedentes? Hija, Técnica de sangre demoníaca. Etiología. ahí están los dos demonios principales, y los demonios principales se llaman enfermedad arterial coronaria e hipertensión arterial sistémica. Ojo que dice enfermedad arterial coronaria, no es lo mismo que decir síndrome coronario agudo, infarto de miocardio. Existe síndrome coronario agudo y existe síndrome coronario crónico. Cualquiera de los dos va a entrar en enfermedad arterial coronaria, en la hipertensión arterial sistémica. En el 80% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca tienen uno de estos dos antecedentes, pero existen otras etiologías que pueden estar concomitantes, como todas estas que estamos viendo acá, donde se ven las arritmias, especialmente la fibrilación auricular, las infecciosas, donde desde nuestro país hasta la Patagonia la enfermedad de Chagas importa mucho. Causas metabólicas, la diabetes inducidas por drogas, enfermedades valvulares, miocardiopatías. En el hospital en este momento hay una miocardiopatía periparto hospitalizada, cardiopatías congénitas, enfermedades pericárdicas y neuromusculares, ¿ok? Pero en conclusión, si le preguntan principales causas de insuficiencia cardíaca, vamos a decir enfermedad arterial coronaria, hipertensión arterial sistémica. Los demonios van a repetir la modificación técnica. Un aliado han pasado décadas estudiando esa psicología. Sigue leyendo tú. Como en la década del 70, 80, describió la señorita Cana en la década del 80, 90 describió un enfoque neuromoral. La señora Tamayo describió remodelado cardiovascular. Esto resume cómo vamos a explicar la fisiopatología, ¿ok? Técnica de destrucción. Fisiopatología. Entonces vamos a ver. Yo voy a decir conceptos para ayudarlas, muchachos, ¿ok?
Se entiende por volumen latido al volumen de sangre que eyecta el corazón en cada sístole. O sea, cada vez que el corazón se contrae, tiene un volumen latido, ¿cierto, Emanuel? Pero si mi corazón no sirve, porque tengo insuficiencia cardíaca, ¿cómo va a eyectar el sangre? ¿La va a eyectar bien o la irá a eyectar mal? La eyecta, por supuesto, mal. Entonces decimos que el volumen latido está disminuido. Si yo voy a analizar el volumen latido que está disminuido, yo quiero ver el volumen diastólico final. El volumen diastólico final es el volumen que se encuentra dentro de la cavidad ventricular al final de la diástole, es decir, antes de la siguiente eyección. Pero si yo por un lado tengo un llenado, ¿sí? Y aparte del llenado tengo que no bote toda la sangre que tenía que eyectar, el volumen diastólico final va a aumentar. Y si yo tengo un volumen diastólico final, ustedes le enseñaron en fisiología y ustedes lo van a ver en cuarto semestre. Dice, entre mayor volumen diastólico final, la sarcómera que ustedes están viendo en histología se va a superponer mejor para que las fibras de actina y miosina se agarren fuerte y la contracción mejore. Eso es verdad hasta 2.2 micras. Aumenta la fuerza de contracción, leyes de Starling. Pero si yo excedo las 2.2 micras, la sarcómera no se está superponiendo bien, sino que queda desplazada. Y si queda desplazada, no se está agarrando bien. Y eso va a agravar el volumen diastólico final porque peor va a ser el volumen latido. Entonces imagínense el corazón con ese poco de agua. El corazón no se puede romper como una tubería. El corazón empieza a adaptarse y empieza a dilatarse, a dilatarse, a dilatarse. Hay un físico que es Laplace que él decía que la tensión de una cavidad es directamente su presión y está en relación directa con el radio. Es decir, a mayor radio que tenga una cavidad, más presiones va a tener dentro de ella. Y si yo digo que el corazón está dilatado, es decir, que tiene más radio, hay aumento de la presión diastólica final. Y el corazón funciona como un juego valvular, ¿cierto? Tenemos dos válvulas auriculoventriculares, ¿sí o no? Que para que se abran, la aurícula tiene que generar presión para que el auriculoventricular se abra y permitir el llenado ventricular. Llámese válvula tricúspide del lado derecho, la aurícula derecha tiene que generar presión para abrir la tricúspide, o la aurícula izquierda tiene que generar presión para abrir la válvula mitral. Si aumenta la presión diastólica final, es decir, aumenta la presión dentro del ventrículo, la aurícula tiene que aumentar la presión. Si aumenta la presión dentro del ventrículo, el corazón está consumiendo más oxígeno. Y son pacientes susceptibles a isquemia. Por eso es que ahí dice que aumenta la presión, el corazón se hipertrofia, porque trata de agarrar como más fuerza para tratar de vencer esas presiones, aumenta la demanda de oxígeno, son pacientes susceptibles a isquemia y aumenta la presión auricular media, la presión dentro de la aurícula. Y a diferencia de la comunicación que existe entre aurícula y ventrículos que están separados por una válvula, la aurícula le llega del lado derecho de la cava, sin válvulas, y del lado izquierdo las venas pulmonares, sin válvulas. Por lo cual quiere decir que la aurícula y la vena, las cavas o las pulmonares, dependiendo de la cámara derecha o izquierda, forman una unidad funcional. Y si yo aumento la presión en la aurícula, quiere decir que estoy aumentando la presión en la cava o en las venas pulmonares. Eso llamamos aumento de la presión menos los capilares. Si yo aumento la presión en esas tuberías, el líquido se fuga. Y tenemos... Es inteligente esa vaina. Mira, Manuel Pitt, 20 puntos. Ese fue lo que vimos hasta ahorita, el enfoque hemodinámico. Esa era la teoría de los 70. Bueno, la de los 70 y actual, eso tiene vigencia, ¿no? Ahora vamos a ver la etiología neurohumoral. Esa es más difícil, más larga, más bonita. Si yo tengo insuficiencia cardíaca, ¿cómo va a estar el gasto cardíaco? ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes, volumen latido es la cantidad de sangre que eyecta el corazón en cada latido, ¿sí? El gasto cardíaco es una relación entre el volumen latido y la frecuencia cardíaca. Esa es una multiplicación. Frecuencia cardíaca por volumen latido. Y eso es igual a gasto cardíaco. Si yo les estoy diciendo que el volumen latido está disminuido, ¿cómo va a estar el gasto? Disminuido, porque es una relación matemática. Si el gasto cardíaco está disminuido, ¿cómo está la presión arterial? Son variables equivalentes. Entre mejor sea mi gasto, mejor va a ser mi presión arterial. Entre más bajo sea mi gasto, la presión arterial va a estar disminuida. Pero ustedes tienen un sistema muy bonito en sus vasos que se llama endotelio. Y el endotelio no es un celofán ahí que está pegado a los vasos.
es un órgano endocrino que libera sustancias. Entonces, él libera sustancias en dependencia de si se distiende o no se está distendiendo con cada latido. Como ve que se está distendiendo poquito, dice, verga, como que nos hace falta fuerza, y va a liberar una sustancia que se llama endotelina. Pero por otro lado, ustedes tienen unos varoreceptores, varodepresión, que se encuentran en el callado aórtico y en las carótidas, que también dicen, epa, aquí no está llegando la sangre bien. Vamos a vasocontraer. ¿Para qué van a vasocontraer? Porque si imagínense el agua pasando por un tubo, y si yo la cierro, no pasa. ¿Qué vasos se van a vasocontraer mucho? Los de la piel, los de las tripitas. ¿Para qué? Para llevar el flujo central, para llevar más sangre a mi cerebro, a mi corazón y a mis riñones. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo estoy diciendo que el endotelio va a provocar un aumento de la endotelina y los vasoreceptores van a aumentar a través del nervio de Herring, noveno par craneal, el aumento del sistema nervioso simpático por el reflejo de vasoreceptores. Y todo esto va a provocar un aumento de la resistencia vascular periférica, es decir, que el vaso esté más chiquitico. El aumento de la resistencia vascular periférica aumenta la poscarga, pero el corazón estaba insuficiente. Y no le gusta tener un aumento de la poscarga, porque ahora tiene que trabajar, además de que no se contrae bien, tiene que trabajar contra la presión. ¿Y qué va a pasar si aumenta contra la presión? Tengo más insuficiencia cardíaca. Ahora, si yo voy bajando, yo digo, si el gasto cardíaco está disminuido, el flujo tiene que estar disminuido. Si el flujo está disminuido, ¿cómo está el flujo sanguíneo renal? Por supuesto que está disminuido. Si el flujo sanguíneo renal está disminuido la filtración de todo lo que tenga el riñón, incluyendo el sodio. Si en la filtración del sodio está disminuido, ustedes tienen una cuestión que se llama aparato yuxtaglomerular, específicamente en la mácula densa, ¿sí? Donde las células yuxtaglomerulares se encargan de decir, vamos a ver cuánto sodio va pasando. Si pasa suficiente sodio, se queda quieta. Pero si no pasa suficiente sodio, va a decir, verga, aquí nos hace falta sal. Y va a liberar a la renina. El aumento de la renina va a provocar que tú transformes de angiotensinógeno a angiotensina 1. A través de la enzima convertidora de angiotensina vas a tener angiotensina 2. Y la angiotensina 2 está aumentada, pero ¿qué hace? Aumenta la resistencia vascular periférica. Aumenta la poscarga y vuelves a quedar en insuficiencia cardíaca. La angiotensina 2 estimula la hormona antidiurética. La hormona antidiurética genera dixogenia, que es estimular la SEC. Y les había mencionado tiempo atrás, ustedes van a tener la experiencia lamentable de ver un paciente que tiene un edema agudo de pulmón con crepitantes de base a vértice del líquido que tiene allí, que no puede respirar, que va a estar pálido, va a estar sudoroso, los va a mirar y le va a decir, tengo mucha sed. Cuando dicen eso, habitualmente San Pedro está ahí al lado de ustedes, ¿oyeron? La hormona antidiurética, como lo que hace es reabsorber agua a través de los túbulos colectores, genera hiponatremia dilucional y retiene agua. Pero además la angiotensina 2 se encarga de estimular la aldosterona, que va a estimular la TPasa sodio-potasio, para que ustedes reabsorban sodio y agua, eliminen potasio, pero con la reabsorción de sodio y agua hay más retención de agua y la retención de agua aumenta la precarga. Pero entonces ahora el corazón, que no estaba latiendo bien, tiene una poscarga aumentada por la resistencia vascular periférica. Y además tiene una precarga aumentada porque tú le estás reteniendo agua, vas a tener más insuficiencia cardíaca. Y es un círculo vicioso. Y uno mira esto y uno dice, coño, yo aquí puedo poner medicación. Yo puedo colocar algo para bloquear el simpático, puedo colocar algo que quite la angiotensina 2, puedo colocar tratamiento dirigido a la fisiopatología que estamos mencionando. No todo es malo. Cuando las aurículas se dilatan porque tienen el aumento de la precarga, se estimulan y liberan péptidos natriuréticos. Cuando liberan péptidos natriuréticos, favorece la natriuresis y además que los péptidos natriuréticos cuidan tu corazón. Con respecto al remodelado cardiovascular, este sí es muy complejo. Ustedes van a ver en bioquímica, van a tener un parcial para mí el más largo de la carrera, el del segundo bloque de bioquímica 2, donde ven cascadas de señalización. Y se aprenden todo ese coñazo de escalas para atrás, para adelante. Dígame la parte de los neurotransmisores. Dios los bendiga. Pero ¿qué me interesa a ustedes que vean de esta lámina? Que se observe que tienen receptores de angiotensina, receptores de endotelina, receptores de la catecolaminas por el aumento del sistema nervioso simpático, la fuerza de cizallamiento, y hay unas cascadas de señalización que se traducen en
mala expresión de genes, predisposición a arritmias, disfunción contráctil, hay algunas alteraciones de las proteínas, autofagias, muerte celular. En conclusión, las hormonas que mencioné hace poco no solamente modifican el tono del vaso sanguíneo y retienen agua, también se unen a receptores del corazón para, ¿nos va a dar una frase célebre? La digo yo por ti, para esmierdarlo, hija. Entonces ese corazón no es nada más soportar poscarga ni precarga, sino que hay una cascada de señalización que se encarga de decir, voy a tener menos sarcómera, voy a tener fibrosis y voy a tener, por lo tanto, más insuficiencia cardíaca. Pero estos son muchos detalles, ¿verdad, Samuel? A ver si se me va a olvidar. Se tienen que saber nada más que las hormonas tienen un efecto genómico que se va a traducir en la destrucción del corazoncito. ¿Ok? Secreto de la era Taisho. Los profesores, con solo conocer la fisiopatología hemodinámica y neuromoral, logran deducir la mayoría de las manifestaciones clínicas. Es importante reconocer clínica de cámara izquierda, anterógrada y retrógrada, y la clínica de la cámara derecha, anterógrada y retrógrada. Eso es fácil, ya lo vamos a ver que no es difícil. Respiración de trueno. Primera posición. Manifestaciones clínicas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y signos que se producen secundarios al aumento de la presión capilar del circuito derecho? A la aurícula derecha llega la vena cava superior y la vena cava inferior, ¿no? Y yo les había dicho a ustedes, si aumenta la presión de la aurícula, aumenta la presión en la vena. Si yo voy para la vena cava superior y aumenta la presión, ¿dónde lo puedo ver? En el cuello. Y tenemos ingurgitación yugular y se le ven las venas del cuello así grandotas. Y si yo aumento aquí la presión para aumentar el retorno venoso desde el sistema eplácnico, yo voy a ver aún que esto se pone más ingurgitado y tenemos reflujo hepato yugular, ¿ok? Si yo voy bajando ahora, esto es por supuesto por efecto de gravedad, la sangre se va a acumular más hacia los miembros inferiores. Yo les había dicho, si aumenta la presión de las tuberías de las venas, vamos a tener fuga. Y Emmanuel dijo, y hay edema en miembros inferiores que ustedes dicen es un edema ascendente, de predominio vespertino, que es blando, no doloroso. Pero ese edema sigue subiendo, llegó a las ilíacas. De las ilíacas llega a formar ¿qué? Y la vena cava inferior recibe todas las venas del sistema esplácnico. Y la fuga de agua también ocurre allí. Entonces, las tripitas también se dematizan y el paciente tiene mala absorción. El estómago se congestiona y el paciente come y se llena rápido. Y como no come bien, porque aparte de que se llena rápido y no absorbe bien, el paciente se pone flaquito y tiene caquexia. Pesa a punta de agua, porque el agua pesa del edema. ¿Ok? Vamos a ver qué sale allí de lo que yo dije, si es verdad o no. Presión venosa yugular aumentada, reflujo hepatoyugular, edema en miembros inferiores, edema sistémico. Hay ascitis, por supuesto. Hepatomegalia porque el hígado se congestiona. Podemos tener derrame pleural y el paciente aumenta de peso a pesar de que está flaquito, porque el agua pesa. ¿Cuáles son los síntomas y signos que se producen secundarios al aumento de la presión capilar en el circuito izquierdo, perdón? Al circuito izquierdo no llegan las cavas, al circuito izquierdo llegan las venas pulmonares. Y si yo aumento la presión dentro de la vena pulmonar, quiere decir que la fuga de líquido va a ocurrir dentro de los pulmones, dentro del alveolo. Primero hacia el intersticio y después hacia el alveolo, que es el parénquima propiamente. Y si pasa el agua al alveolo, ¿qué voy a tener? ¿Ah? Sí, pero ¿qué voy a sentir? Repitando. Sentir, ¿qué siento yo? Ay, no puedo respirar como si estuviera ahogado. Entonces, como no puedo respirar, papá, consígueme agua, por favor. Como no puedo respirar, el paciente va a tener que tiene dificultad para respirar. Ahora imagínate, el paciente a lo mejor puede ser que se sienta bien, pero camina un poquitico. ¿Y qué le da? Exigites al corazón. Y si exige al corazón, tiene disnea de esfuerzo. La disnea puede pasar de esfuerzo a estar en reposo. A estar en reposo. Y, muy importante, que sepamos que al examen físico que vamos a conseguir, cómo se oculta el líquido dentro de un alveolo con crepitante. ¿Ok? Vamos a ver qué sale ahí.
disnea paroxística nocturna, edema agudo de pulmón, crepitantes. El paciente no puede estar derecho porque se ahoga más todavía, se tiene que sentar para que el agua llegue para las piernas y no sentirse congestionado aquí. Tos nocturna porque los síntomas pueden predominar en horario nocturno, taquipnea del aumento de la frecuencia respiratoria, intolerancia al ejercicio y los pacientes pueden hacer broncoespasmo por hipoxia. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Ahora, ¿cuáles son los síntomas y signos que se producen secundarios a la disminución del volumen latido? Es decir, los síntomas que van del ventrículo para adelante y del remodelado cardíaco en el ventrículo derecho. Si el ventrículo derecho no se contrae bien, ¿cómo se llena el izquierdo? No se llena. Y si el izquierdo no se llena bien, ¿qué va a eyectar? Y si no eyecta nada, ¿qué le va a pasar a la testa? No le llega y se marea. Entonces hay signos de hipoperfusión tisular, ¿ok? Me pueden hablar ustedes de mareo, frialdad distal y cualquier síntoma que quieran decir de que le llegue poco oxígeno a un tejido. Y el remodelado cardíaco tiene que ver entonces con los cambios genómicos del corazón, ¿no? Si el ventrículo derecho sufre, ustedes van a tener un latido paraesternal positivo, no va a ser una retracción. Y además pueden escuchar tercer o cuarto ruido derecho. Disminuye la precarga del ventrículo izquierdo, hipoperfusión, latido positivo paraesternal, tercer o cuarto ruido derecho, por supuesto soplo, onda RCI, insuficiencia tricuspidia, y pueden percibir latido hepático. Nunca lo he visto, pero está descrito. Y en el lado izquierdo, que vamos a conseguir el volumen latido, lo de la hipoperfusión que dijimos, tercer o cuarto ruido izquierdo, soplos, vamos a ver qué sale. Frialdad distal, tenia, fatiga, claro, si a mí no me llega sangre a los músculos, yo voy a estar sin ganas de que hace nada. Mareo, síncope, intolerancia al ejercicio, pérdida de peso, delirio cognitivo, lesión renal aguda o crónica, apex desplazado, tercer o cuarto ruido y alteraciones del pulso arterial. Lámina resumen de las manifestaciones clínicas que puede tener un paciente con esto. Secreto de la Taisho. Secreto de la era Taisho. Los cazadores de mayores previamente acostumbraban a estudiar los casos según los criterios de Framingham. En ocasiones sigue siendo pregunta de examen o no preguntas. Fíjense que los criterios de Framingham, ¿esto tiene señalador? Sí. ¿De dónde es? Aquí. Donde sale la luz, donde dice luz. Fíjense, mira, si se ve que esto salió en el año 71. A esto cada vez lo quieren desprestigiar, como si no hubiese tenido un valor histórico. Y por bastante tiempo no decir insuficiencia cardíaca es igual a criterios de Framingham. Los criterios de Framingham son mayores y menores y tenemos agudo de pulmón, disnea paroxística nocturna, estertores pulmonares, cardiomegalia, tercer ruido, ingurgitación yugular y reflujo hepatoyugular en los mayores. En los menores tenemos tos nocturna, derrame pleural, disnea de esfuerzo, frecuencia cardíaca mayor de 120, edema de miembros inferiores y hepatomegalia. ¿Cuánto necesitaba antes para el diagnóstico? 2 mayores y 1 menor. Y eso daba el diagnóstico, ¿ok? Es hora de explicarles el plan de estudio. Si recordamos la definición universal, decía un conjunto de signos y síntomas, ya lo dijimos. Secundarios a la incapacidad estructural o funcional del corazón y la evidencia de congestión. Eso es lo que vamos a ver. El plan de estudio es ver eso. Primero, recordar, hay síntomas. Segundo, debes realizarle un electrocardiograma a su paciente. ¿Y se acuerdan con las lunas superiores que daban insuficiencia cardíaca? Ellos eran dos importantes. Decía hipertensión arterial y enfermedad arterial coronaria. Si yo le hago un electro, ¿qué voy a ver? Manifestaciones de un corazón grandote por hipertensión arterial o manifestaciones de una isquemia. Lo que no deben ver casi nunca por su valor predictivo negativo es un EKG normal. También por el valor predictivo negativo vamos a solicitar péptido natriurético B, el extremo amino terminal del propéptido natriurético B, y si se trata de una patología aguda pueden pedir la región media del propéptido natriurético atrial. Importante, se tiene que hacer ecocardiograma porque es lo que va a detectar si tienes trastornos estructurales, pero sobre todo funcionales. Y por último solicitan radiografía de tórax y estudios de extensión. Importante esta radiografía de tórax para hacer el diagnóstico. Los estudios de extensión es para hacer diagnósticos concomitantes o complicaciones de la enfermedad. Los valores de los péptidos natriuréticos modifican, aquí están viendo, aquí están viendo cuando la patología es crónica y aquí están viendo cuando tienen una exacerbación aguda. Ese es el propósito de esta lámina, es decir, que tiene valores de cortes diferentes. Pero los péptidos natriuréticos que la gente dice, si tiene el péptido natriurético elevado, eso es una insuficiencia cardíaca. Eso no es verdad. Tiene un valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Si está normal, lo único que te sirve para decir es insuficiencia cardíaca no es. Pero no porque esté alto,
podemos decir siempre es insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos que se puede elevar con patologías cardiovasculares de distintas insuficiencias cardíacas como síndrome coronario agudo, embolismo pulmonar, miocarditis, cardiopatía congénita, taquiarritmias después de una cardioversión, una desfibrilación, implante de marcapasos y hipertensión pulmonar. Y en los cardiovasculares, que el paciente esté viejito, que tenga un S isquémico, hemorragia subarachnoidea, disfunción hepática, que esté en enfermedad renal crónica, los síndromes paraneoplásicos. Clasificaciones entonces. Y la insuficiencia cardíaca tiene muchas clasificaciones. Vamos a dar las de mayor frecuencia, ya dijimos, según las manifestaciones clínicas, yo puedo decir, está afectada la cámara izquierda, está afectada la cámara derecha, o las tengo las dos afectadas, con síntomas anterógrados o síntomas retrógrados. Según la fracción de eyección, que está pintada por ser la más importante de las clasificaciones, ¿por qué es la más importante? Porque define tratamiento. Como es esto, es que yo digo, voy a tratar de esta manera. Podemos tener con fracción de eyección conservada cuando es mayor al 50%, reducida menor al 40%, ligeramente reducida cuando el 41-49%, y en mejoría es un paciente que tenga una fracción de eyección reducida y que posterior al tratamiento haya pasado conservada. Según la afectación del ciclo cardíaco puede ser diastólica o sistólica. Y con respecto a la sistólica y la diastólica, que me interesa mucho que podamos observar, yo puedo tener disfunción diastólica sin insuficiencia cardíaca, y puedo tener disfunción diastólica con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, o insuficiencia cardíaca e insuficiencia con fracción de eyección preservada. Las principales causas de disfunción diastólica son hipertrofia ventricular izquierda, hipertensión, la edad y la diabetes. ¿En qué consiste la disfunción diastólica? Diástole tiene que ver con relajarse. Si el corazón tiene dificultad para relajarse, quiere decir que queda rígido. ¿Por qué yo siempre hago mucho hincapié en rígido? Porque si te dicen que la disfunción diastólica es severa, y esto tiene que ver sobre todo porque a las fibras de actina y miocina se le quedó el calcio pegado, y si se queda ese calcio pegado, pues se contraen, ¿no? Se queda esa sarcómera contraída y por eso que queda rígido. Y tú pones un fármaco como digoxina, que lo que se encarga es inhibir una TPasa de sodio-potasio para promover que el calcio entre a la célula. La digoxina frente a la disfunción diastólica no mejora, empeora al paciente. Según el gasto, ya podemos decir que es de bajo gasto, que son las mayores que hablamos. Alto gasto como en anemia, tirotoxicosis, cirrosis y chungo arteriovenoso. Y según el tiempo, podemos decir que la patología es crónica, que tenemos que mencionar descompensada o síntomas en remisión. Y agudo, tenemos el acrónimo CHAMPIC, donde tenemos nuevamente nuestras dos lunas superiores en las primeras dos letras, por coronariopatía, crisis hipertensiva. Luego están las arritmias, las causas mecánicas por valvulopatía, el embolismo pulmonar, la infección y el taponamiento cardíaco. Y las clasificaciones según la New York y según la American Heart. Estas dos sobre todo tienen mucha relevancia porque siguen siendo los patrones que se utilizan cada vez que quieren colocar un fármaco en estudio. ¿Qué dicen ellos? Vamos a escoger una población que tenga una clasificación según la New York en 3 o 4 y según la American Heart que esté en C. Y en base a eso ellos catalogan al paciente. ¿En qué consiste? Según la American Heart tenemos un paciente en estadio A cuando tiene riesgo de insuficiencia cardíaca. Tiene cualquier enfermedad que la pueda predisponer a insuficiencia cardíaca. El estadio B es preinsuficiencia cardíaca, no solamente tiene el factor de riesgo, sino que el corazón ya tiene alguna modificación, pero el paciente nunca ha hecho síntomas. En la C tenemos un paciente que en cualquier momento de su vida haya hecho síntomas de insuficiencia cardíaca, y la D es aquel paciente que tiene los síntomas a pesar de tratamiento máximo tolerado. Según la clase funcional tenemos clase 1, paciente sintomático. Clase 2, hay ligera limitación de la actividad física, marcada limitación de la actividad física en clase 3, y clase 4, el paciente tiene disnea hasta en reposo. Mis niños, hasta ahora lo han hecho excelente. Gracias a la señorita Tamayo hemos encontrado la mera manera de estabilizar el corazón pese al ataque de los demonios. Pero necesita ayuda de ustedes, mis pilares. Y con los pilares vamos a hablar de tratamiento y de los pilares de tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Empecemos con tratamiento y digamos que tenemos 4 pilares para tratar la insuficiencia cardíaca, que son los beta bloqueantes, el antagonista receptor de mineralocorticoides, llámese espironolactona, eplerenona, finrenona, el ARNI, el inhibidor del sacubitrilo
con valsartán. Y el pilar más fuerte, el más importante, los inhibidores de leucotransportadores sodio-glucosa tipo 2. ¿Por qué yo digo que es más fuerte? Porque los 4 pilares representan el tratamiento para una fracción de eyección reducida. Pero los inhibidores del ISGLT2 es el único fármaco hasta la actualidad que se ha demostrado sirve para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. ¿Ok? Todos los demás no mostraron beneficios en mortalidad, en riesgo de hospitalización, mejoría distinto al ISGLT2. Ahora, si yo tengo sobrecarga de volumen, porque ustedes dijeron que el paciente estaba hinchado, que está hematizado porque la tubería estaba fugando líquido, nosotros necesitamos utilizar al pilar del agua. ¿Y qué vamos a hacer con el pilar del agua? Pone el paciente a orinar ese líquido. ¿Y cómo lo ponemos a orinar? Con diurético, específicamente la furosemida o la bumetanida. Hemos hablado de digoxina y que la digoxina sea vieja no es sinónimo que sea mala o que no se deba usar. Los europeos son particulares, porque los europeos empiezan diciendo, vamos a dar las 4 líneas de tratamiento. Vamos a llevar al paciente a intervención coronaria percutánea, entiéndase cateterismo cardíaco. Vamos a colocarle marcapaso. Vamos a colocarle resincronizador. Coloquemos Vericiguat, coloquemos otros fármacos que se pueden utilizar. Y si con esto no mejora, coloquemos digoxina. Y después tienen el descaro de decir, cada vez que pusimos digoxina, los pacientes se morían de bola. Decir de todo lo demás. La digoxina es un inotrópico y además de ser un inotrópico que aumenta, por lo tanto, la fuerza de contracción, tiene un efecto vagomimético, lo cual quiere decir que disminuye hasta cierto punto el efecto simpático del remodelado cardiovascular. ¿Se debe usar siempre? No, ya les dije, en la difusión diastólica severa no lo pongan nunca, porque van a matar al paciente. Pero sobre todo tiene indicación formal en la fibrilación auricular, donde la digoxina con fracción de eyección o el paciente en IC tiene indicación 2A. Que es importante, la digoxina viene en nuestro medio de 0.5 miligramos, es decir, de 500 microgramos. ¿Y cuáles son las dosis? Dosis de inicio 62.5 microgramos, es decir, un cuarto de la tableta. Y tu dosis objetivo son 250 microgramos, es decir, la mitad de la tableta. Y aquí la gente, ustedes van a ver en la calle, tómese una PP de digoxina todos los días y va a llegar con intoxicación digitálica, que la única manifestación de intoxicación digitálica son las arritmias. ¿Ok? Lo de la cubeta digitálica, lo que vea, de que el paciente ve amarillo, xantocromía, son efectos adversos de la digoxina, no efectos de la intoxicación digitálica. El efecto de la intoxicación digitálica son las arritmias. Está demostrado, ahora sí que si el paciente tiene anemia ferropénica con una clase de recomendación 1 y un nivel de evidencia, pónganle hierro al paciente. Mejora los síntomas. Para finalizar, tenemos la clasificación de Stevenson, que nos dice que un paciente esté caliente, es decir, que tenga buen gasto cardíaco, y que esté seco, es decir, que los pulmones no tengan líquido, vamos a dar un tratamiento individualizado. Ah, pero si mi paciente está caliente, es decir, tiene buen gasto, pero está con un edema pulmonar, yo le debo dar diuréticos y vasodilatadores. Si mi paciente está frío, es decir, que no tiene casi gasto, y además está congestionado los pulmones, tengo que dar vasoactivos, específicamente la norepinefrina es de elección, en combinación con diuréticos. Y por último, si está todo bajo, le debo dar hidratación más vasoactivos. ¿Ok? Esto es para cómo colocar tratamiento en la insuficiencia cardíaca aguda y la clasificación de Stevenson es nada más para insuficiencia cardíaca aguda, no crónica. Con esto terminamos. Esto está tomado textualmente del anime, que dice, vivan con orgullo y con la frente en alto. No permitan que tus miedos y debilidades te alejen de tus objetivos. Mantén tu corazón ardiente. No importa qué pase, sigue avanzando y no te rindas a pesar de haberte caído. Gracias.